sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Estamos haciendo un estudio sistemático y expositivo. Cuando decimos sistemático es ordenado y expositivo, es tratando de extraer, o sea, poner la explicación correcta y adecuada, o sea, la predicación expositiva o el significado del verbo exponer significa sencillamente traer una claridad sobre el texto que es objeto de nuestro estudio, o sea, explicar lo que el texto quiere decir. Sencillamente, esto significa exponer. Por lo tanto, esto es algo que todos los creyentes debemos de hacer a la hora de hablar de la Biblia con alguien. Y, por supuesto, a la hora de presentar la Biblia desde un púlpito donde somos responsables, ¿verdad?, de aquellos que nos están escuchando, y somos responsables de que la gracia de Dios sea manifestada a través de la palabra expuesta para poder ser una bendición a nuestros oyentes. Por eso es el propio Santiago que nos enseña: no os hagáis muchos maestros, porque realmente vamos a recibir un juicio más severo. Por supuesto, evidentemente somos responsables de lo que decimos. Por lo tanto, yo me siento como una persona muy necesitada y a la vez muy dependiente, y soy el primero en ser instruido para poder compartir con ustedes la propia instrucción que yo estoy recibiendo. Yo creo que siempre la Escritura se torna sencilla cuando la humildad del hombre se postra ante la santidad de Dios, ante la dependencia de la explicación del Espíritu Santo, aquel que realmente inspiró y es el autor directo e indirecto de la palabra de Dios. Los haliógrafos, o sea, los escritores santos, aquellos inspirados, sencillamente fueron dictados y guiados por Dios. Por lo tanto, nosotros creemos en una inspiración plena y verbal. No creemos en una inspiración en la que Dios tiene una parte y el escritor tiene otra. Claro, sabemos perfectamente que cada escritor usó su mano y usó su cuerpo para poder escribir aquello que estaba escuchando. Pero, ¿cuáles profetas veterotestamentarios cuando abrían su boca? Lo que hablaban era la misma voz de Dios, no añadían ni quitaban. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en la Escritura es una inspiración plena y verbal, lo cual para nosotros es el método de inspiración en el que debemos de creer aquellos creyentes correctos y bíblicos de este tiempo.
Pues teniendo esta actitud, pues nos acercamos a Dios y a su palabra, deseando que Él nos permita extraer de ella verdades que bendigan nuestra vida y la vida de otros cuando tenemos que explicarlas. Hemos podido venir a través del capítulo 1 y hemos llegado hasta el versículo 18, donde es el propio apóstol que nos dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Observe el contraste que tenemos entre aquellos que se pierden, que la palabra de la cruz es locura, y en este momento aquí el mismo término, moría en griego, está relacionado con la propia predicación. O sea, lo que en el caso de lo que aquí nos enseña el apóstol, para los que se pierden, evidentemente la palabra de la cruz es locura, y también, por supuesto, para aquellos que ven en la predicación una locura insensata, están en la misma condición y en la misma situación que aquellos que ven en la palabra de la cruz una locura, ya que la predicación es la que contiene, y aquí Pablo no está hablando otra cosa que del Evangelio, la palabra de verdad, la palabra de la cruz, el mensaje que Dios da al mundo de salvación, exponiendo la verdad en la que su Hijo fue entregado a morir en una cruz, donde derramó su vida, donde derramó su sangre, y donde realmente, resucitando al tercer día, evidenció y mostró que Dios mostró una sabiduría superior a toda la humana, en todos los sentidos que podamos hablar, mostrando que la salvación del hombre es por la palabra de la cruz. Bueno, los judíos piden señales y los griegos buscan sabidurías. Aquí tenemos estas dos culturas que ejemplizan y representan la totalidad de las culturas del mundo para Pablo en ese tiempo. Los judíos son aquellos que forman parte de ese pueblo escogido por Dios que rechazó a Cristo cuando Cristo se presentó a ellos como el Mesías esperado. Y a la vez también sabemos que en las propias corrientes de pensamiento hebreas posteriores a Cristo, el contenido de los capítulos entre el capítulo 40 y 53 de Isaías y sobre todo en una forma más explícita entre los capítulos 52 y 53 fueron quitados muchos asuntos que describían el sufrimiento de ese Mesías, para no relacionar al Mesías esperado con un siervo sufriente. Pero a la vez también son los griegos aquellos que se burlan de que como el Dios predicado por el apóstol puede mostrar su suficiencia, su poder y su fuerza, ya que para griegos y romanos los dioses, las divinidades, nunca estaban sujetas a este tipo de debilidad. Las divinidades siempre eran superiores, no morían. Ellos eran los que juzgaban a los hombres, juzgaban al mundo. Los hombres tenían que realmente expresarse como súbditos, pero nunca una divinidad realmente expresaba su poder a través de su propia muerte, exhibiendo su propia debilidad. Entonces, claramente está diciendo: nosotros predicamos a Cristo, pero a Cristo crucificado. Un hombre que era perfectamente hombre y un hombre que era también Dios. Un hombre en el que confluían las dos naturalezas, la humana y la divina. Este hombre fue crucificado. Para los judíos, como dije antes, es un escándalo, es un tropiezo, y para los gentiles es una locura. Mas para aquellos que son llamados, aquellos que aquí usa el verbo kaleo, ese verbo donde realmente hay un llamamiento que está encima realmente de nuestras propias capacidades y posibilidades de respuesta. Tenemos que ser llamados a través del poder de Dios.
Entonces, para aquellos que somos llamados, seamos judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí Pablo está haciendo un contraste entre esta idea débil de la crucifixión de Cristo. Y ahora les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, se está dirigiendo a los creyentes de Corinto. Según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles. Y una vez más les identifica con lo necio del mundo, con lo que el mundo veía como vergüenza. ¿Por qué? Para poder avergonzar a los sabios. O sea, en el propio contraste, lo que el mundo veía como débil, para avergonzar aquello que era fuerte. O sea, lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios. O sea, cuando nosotros vemos estas palabras y tratamos de identificarlas con lo que, bueno, pues con lo que aquí se nos está enseñando, podemos ver y podemos concluir que realmente, bueno, pues nosotros somos este tipo de personas, somos este tipo de gente, nosotros somos estos hombres que realmente somos necios, que éramos necios, que éramos viles. Cuando nosotros podemos ver esta palabra y podemos contemplarla en su propio significado, nos damos cuenta de que aquí la palabra vil no se trata de un elogio. Aquí la palabra vil se trata evidentemente de una palabra que para este tiempo exhibía un desprecio claro. Alguien que es insignificante, o sea, que no existe. Es muy curioso. Y aquello que es menospreciado, o sea, realmente está en una clara relación con lo que es vil. Y por eso la segunda parte de este versículo dice, lo que no es, para deshacer aquello que es. O sea, para el mundo, lo vil era lo que no existía, no tenía un valor existencial. Únicamente para este mundo la existencia pasaba por aquello que realmente era digno de admiración. Y por eso a nosotros nos identifica con aquello que es necio, con aquello que es débil, con aquello que es vil y con aquello que es menospreciable. ¿Pero con qué intención? Para que ya aquellos que hemos venido a la existencia por la gracia bendita de Dios, aquellos que para el mundo no existíamos, pero aquí están incluidos todos los seres humanos. Claro, Pablo está haciendo un contraste entre los que rechazaban y los que realmente habían aceptado el Evangelio. Y a estos les está diciendo, a los segundos, a los que habían aceptado el Evangelio, que ellos venían de esta condición, que pudieran comprender que su llamamiento, o sea, la palabra vocación nos está hablando de llamamiento, nos está hablando evidentemente de nuestra propia condición, de donde nosotros proveníamos. Y la realidad es que no éramos sabios, en contraste con esta sabiduría equivocada del mundo, con esta sabiduría que en un contraste competitivo con Dios va a ser humillada. O sea, nosotros hemos sido salvados de esta humillación. También se nos enseña que no éramos sabios, pero dice claramente, de acuerdo a nuestra propia vida humana, según la carne. Ni tampoco éramos poderosos. O sea, no teníamos posibilidades, no teníamos fuerza, ni tampoco éramos nobles. O sea, aquí también está muy relacionada con la palabra nacimiento. O sea, no estábamos bendecidos por la ubicación de nuestro propio nacimiento. Claro, aquí él está hablando a estos creyentes,
a quienes el Evangelio llegó, y tenemos que entender que en los tiempos de Pablo los pobres eran un objeto importante para la evangelización. Está claro, y esto merece un inciso, que cuando Pablo fue comisionado y aceptado por el propio concilio de Jerusalén, por las columnas, por aquellos que eran los líderes de la iglesia principal base, que era la iglesia de Jerusalén, donde comenzó todo, evidentemente, el día de Pentecostés. Ellos fueron hablados y enseñados acerca de que en el llamamiento que tenían a la incircuncisión, en el llamamiento que tenían aquellos que eran contrarios al pueblo judío, sencillamente por cultura, y que cuando hablamos de incircuncisión estamos hablando de una condición que es contradictoria con la propia palabra dada a Abraham, ya que los judíos llevaban esta marca como señal del pacto. Sabemos que esto es anterior a Moisés, esto es hablado a Abraham en el capítulo 17 de Hechos. Entonces, sencillamente, ellos dicen que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Estos serían los argumentos principales para los incircuncisos, o sea, para aquellos que pertenecen al pueblo a donde el apóstol fue llamado. Por eso él es el apóstol de la incircuncisión. Y además de lo que en el propio concilio de Jerusalén fue enseñado al propio apóstol, también se le dijo que no se olvidara de los pobres. Por lo tanto, los pobres son un objeto importante. Esto nos lo enseña la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Hoy, la iglesia, y cuando digo la iglesia cristiana, está muy enfocada hacia los ricos. Hay como una obsesión de que realmente la gente poderosa, humana y económicamente, pueda ser evangelizada para ocupar lugares prominentes, para poder afectar el mundo. Bueno, yo no pongo en tela de juicio ni en duda la intención de estos creyentes. Creo que tienen un interés genuino en las almas de estos hombres de bien en el sentido humano. Pero también sé que en el Nuevo Testamento podemos ver muchos creyentes de buena cuna traídos, evidentemente, a la conversión. Tenemos a Nicodemo. Nicodemo era un hombre de bien, era un judío con reputación y alguien que pudo comprender en una conversación con Jesucristo su condición caída, su propio desconocimiento siendo un maestro de Israel, alguien que conocía las Escrituras y curiosamente y contradictoriamente encontró que tenía un gran desconocimiento de la verdad. Bueno, cuando nosotros estamos estudiando este primer capítulo de Corintios, nos encontramos con esta contradicción, o sea, con personas que contradicen la verdad apoyados únicamente en su sabiduría. Por lo tanto, los pobres siempre han sido y serán y son un objeto del Evangelio principal. ¿Por qué? Porque la propia Escritura lo enseña. Pablo, siempre que predicaba el Evangelio, su primera intención era a los judíos, porque escrituralmente era una forma correcta de comportarse. En las propias Escrituras y en aquello en lo que el propio Pablo basaba sus argumentos, primeramente al judío y después al griego, o sea, al gentil. Curiosamente, a aquellos a los que el apóstol fue llamado. Él fue el apóstol de los gentiles, el apóstol de la incircuncisión. Pero eso no le dio un derecho contraescritural, sino que Pablo siempre dirigió primeramente su mensaje a todos los lugares, y tenemos que entender que en este tiempo donde Pablo visitaba este mundo conocido, y aquí ahora mismo nos encontramos en Europa, no nos encontramos en Israel. Cuando Pablo está dirigiendo esta carta, está hablando a una ciudad de Grecia que es Corinto. Y Pablo evidentemente evangelizó muchas iglesias
que sinagogas que estaban ubicadas en ciudades puramente gentiles. Pero la presencia judía en aquel entonces era habitual donde llegaba Pablo. Por lo tanto, Pablo lo primero que hacía era siempre, y esto lo podemos ver con la iglesia de Tesalónica, dirigirse a los judíos y después, curiosamente, como al final del libro de los Hechos, como nos cita el capítulo 29 de Isaías, que también lo tenemos en este capítulo, dice claramente que era un pueblo que su corazón estaba lejos de Dios. Y después él se dirigía a aquellos a los que él había sido llamado. Y en aquellos a los que él había sido llamado estaban siempre y como un objeto principal los pobres. Por lo tanto, queridos oyentes, los pobres aquí están nombrados. Aquellos a quien el apóstol se dirige como hermanos y a quienes el apóstol dice que su llamamiento, o sea, su nacimiento, su posición en la vida, son aquellos que no son sabios según la carne, pero que en Cristo ya son sabios, ya tienen la sabiduría de Dios, la comprensión del mensaje de la cruz. Tampoco eran poderosos, eran gente limitada, humanamente, en todos los desarrollos de la vida. No tenían recursos, no tenían capacidad de cambiar absolutamente nada. De hecho, eran perseguidos, eran despreciados, y muchos cristianos de este tiempo sabemos perfectamente que fueron martirizados por los poderosos. Eso no significa que en la sociedad rica, sabia según la carne y poderosa, no hubiera conversiones, ya que el testimonio de los creyentes era más glorioso, si cabe, cuando aquellos que eran poderosos podían ver en estas personas una fe inquebrantable. Y como vemos aquí, la palabra noble es higenes. O sea, aquí tenemos, por un lado, lo que nos está enseñando es que no teníamos bendición por la cuna. O sea, no éramos de buena cuna, sino habían nacido en una condición pobre. De nuevo tenemos lo necio, tenemos lo débil, tenemos lo vil, y qué importante es recordar que lo vil, como hemos dicho hace un momento, es aquello que no es considerado como existente, insignificante. Por lo tanto, cuando aquí tenemos el prefijo a juntamente con el verbo correspondiente al castellano del griego nacer, entonces vemos que es muy importante el significado de lo que aquí se nos está enseñando. No está diciendo que estos hombres no habían nacido físicamente, no están diciendo que estos hombres no existían físicamente. Sencillamente la palabra vil nos está enseñando que realmente no tiene un valor existencial en la sociedad donde ellos estaban viviendo. Qué importante es que realmente aquellos que el mundo no ve como importantes han sido el objeto de la gracia de Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que realmente ver al Dios de las maravillas, al Dios que llama a lo que no es como si fuera. Me gustaría, sin espiritualizar este texto y sin salirme evidentemente de este significado, de este contexto, para mí estas palabras, lo que no es para deshacer lo que es la gran misericordia de Dios expuesta y exhibida en la propia palabra de la sabiduría, la palabra de la cruz. Venía a deshacer la existencia carnal y condenada de los hombres ciegos, beligerantes en relación a Dios, opuestos, enemigos. Pero no es que los más pobres fueran amigos, no, todos venimos de la misma cuna,
Venimos de la cuna de Adán, aquel que por su desobediencia y por su pecado afectó la condición espiritual de toda la raza humana. En él hemos muerto, en él hemos pecado y por tanto toda la raza humana ha pecado, ha caído y está destituida de la gloria de Dios. Pero me gusta mucho cuando en el capítulo 4 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo sabemos que estos primeros capítulos y que la doctrina principal de la Epístola a los Romanos es la justificación a través de la fe, la justicia que viene a través de la fe, la justicia de la fe, no la justicia de las obras. Entonces, cuando realmente él está presentando a Abraham como un objeto de la gracia de Dios que fue justificado por la fe anterior, 400 años antes, a una ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Entonces está diciendo que hay una soberanía, un llamado de Dios, donde Él escoge a Abraham, lo trae de una tierra idólatra, de una tierra totalmente enemiga, politeísta. La casa de Abraham era una casa llena de idolatría. Y desde ahí, desde Ur, Dios llama a Abraham y realmente saca a su familia, incluyendo a su propio padre Taré. Él vivía, Ur era una ciudad absolutamente idólatra. Y él le llama con un propósito explícito y claro, hacer de él el punto de partida de la nación judía, el padre de los judíos, de quien vendría Jesucristo, aquel que haría posible que toda la raza humana caída en Adán pudiera ser justificada por la fe. Por eso en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea, tiene su comienzo, tiene su desarrollo y tiene su objeto final en la propia fe, en el propósito justificador del Dios santo y justo. Dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Si leemos por un momento Hebreos, y ya digo, en este contexto que difiere del que estamos estudiando, pero que podemos usar aquí algunos principios para poder reforzar y apoyar el poder espiritual del Evangelio en la sociedad a quien Pablo predicó y en la sociedad a quien nosotros hoy estamos encargados y somos responsables de predicar. Nos enseña que la fe, aquella fe que nos enseña la justicia de Dios revelada en la predicación del Evangelio, es una fe que es capaz de ver que aquello que vemos, todo el argumento creado por Dios, es algo que respalda y apoya nuestra creencia en Dios. Por esta fe, no solamente creemos en la justicia de Dios y somos justificados, sino que por esta fe creemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, que tenemos un Dios que no solamente creó lo que vemos, sino que realmente tiene autoridad sobre todas las leyes naturales de la vida. Me gusta mucho poder ver a Jesús en el capítulo 2 de Juan, en esa boda de Caná, de Galilea, donde su madre sencillamente dijo: haced lo que él os diga. Y él dijo: llenad de agua las tinajas. Y en ese momento Dios hizo un milagro que un hombre necesitaría posiblemente un proceso químico de elaboración de años para poder llegar a hacer que ese agua pudiera ser vino por medio de sustancias, por medio de mezclas. Pero aquí la realidad es que Dios actuó y su autoridad sobre los propios mecanismos naturales hizo posible que el agua se convirtiera en vino. Por lo tanto, esta fe nos enseña que Dios creó los mundos y que Él es el controlador de todas las leyes naturales que gobiernan
el universo conocido. O sea, todo lo que pasa entre lo que ha sido creado está siendo controlado por Dios. ¿Cuánto más? Evidentemente, la Iglesia, aquella que ha sido llamada, traída a la existencia. ¿De dónde? Pues de aquello que no existía. ¿De dónde? De aquello que en el propósito de Dios se ha ido manifestando progresivamente, porque la Iglesia sabemos que la tenemos presente en el Antiguo Testamento, pero en una forma negativa, todavía sin la claridad expositiva que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero el término cajal del Antiguo Testamento se corresponde a una Iglesia que claramente ya se nos presenta, por poner un ejemplo, en el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Esto apunta a la Iglesia. Por supuesto que la casa de Aarón es un tipo de la Iglesia, que es su antitipo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, queridos oyentes, me gozo y me animo tanto en que podamos concluir esta mañana en este detalle, lo vil y lo menospreciado, o sea, aquello que no tenía un argumento existencial, que no contaba para nadie en esta vida, que no tenía posibilidad de poder encontrar un sentido, una tranquilidad, una paz en la vida. Dios lo escogió, puso sus ojos, por eso los pobres son muy importantes y si me permiten decir, siempre serán un objeto prioritario en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo escritural. Por lo tanto, lo que aquí nos enseña el Señor es que Dios hizo un pueblo de lo que no era. Y todos estos son hoy aquellos creyentes que hemos sido alcanzados, y todos estos eran aquellos a quien Pablo se estaba dirigiendo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran comprender que la jactancia, o sea, la conducta de aquellos que abrazaban la sabiduría humana y que veían en la palabra de la cruz una tontería, les recordaba su condición anterior. Por lo tanto, ya no podían sentirse orgullosos en su presencia, sino agradecidos. Porque por este Dios de toda gracia, estos creyentes estaban en Cristo Jesús. ¿Y estaban por qué? Bueno, porque Dios había llevado a cabo una obra en favor de sus vidas y había hecho que Cristo fuera por ellos sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, todo lo que el hombre necesitaba para poder estar delante de Dios en una condición aceptable, Cristo lo había hecho posible. Y con esto concluimos, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, que Dios les bendiga, y en el próximo programa espero poder introducir un poquito más acerca de los textos veto-testamentarios, pero me pareció bien, y como digo, este contexto que hemos estado explicando, pues cuando vayamos adelante, pues lo daremos ya como una parte explicada de este estudio a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Que Dios les bendiga y les espero la próxima semana. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo
podrán separarnos.